Hola, saludos a todos. Bienvenidos a este otro video en donde continuamos con la temática de las técnicas de conteo. También se llama análisis combinatorio, si lo ven con ese otro nombre por allí, es la misma cosa. ¿Vieron? Entonces, técnicas de conteo, comenzamos con varios elementos que nos van a servir para contar. En este caso, iniciamos con la famosa regla de multiplicación. Vamos a mirarla primero para dos conjuntos y después la miramos para múltiples conjuntos. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos entonces. Eh, en este caso, vamos a suponer que tenemos dos conjuntos cualesquiera de elementos, ¿cierto? Tenemos un conjunto A y un conjunto B. Este conjunto A, si se pueden dar cuenta, aquí dice A1, A2, punto, 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 hasta A sub n. ¿Sí? Es decir, el conjunto A tiene n elementos diferentes. ¿Sí? N elementos diferentes. Y el conjunto B dice B1, B2 hasta Bm. Es decir, el conjunto B tiene m elementos diferentes. ¿Bien? M elementos diferentes. ¿Listo? Entonces, la regla de multiplicación establece que si queremos saber cuántas parejas diferentes se pueden formar con los elementos, de manera que colocamos un elemento de A, luego un elemento de B, un elemento de A, un elemento de B, uno de A, uno de B, uno de A, uno de B, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántas parejas se pueden hacer? Entonces, la idea es lo siguiente. Lo que nos dice es, mira, es un elemento de A. Por ejemplo, el primer elemento de A es A1. Y ese lo vamos a combinar con cada elemento de B. Por ejemplo, A1 con B1. El mismo A1 con B2, o sea, el segundo elemento de B. Después A1 con el tercer elemento de B. Y así sucesivamente hasta que A1 se combine con cada elemento de los de B. Ahora hacemos lo mismo con el segundo elemento de A. Por ejemplo, A2. A2. Entonces viene A2 con el primer elemento de B, o sea, A2 con B1, después A2 con B2, A2 con B3, y así sucesivamente hasta que A2 se combine con el último elemento de B. Luego A3, entonces creo que ya me entendieron la idea, ¿cierto? A3 con B3 y así sucesivamente hasta A3 con BM. Y así vamos a seguir sucesivamente hasta que combinemos el último elemento de A que es AN. Entonces el último elemento de A con cada uno de los de B, o sea, AN con el B1, AN con el B2, AN con el B3 y así sucesivamente hasta el último de A con el último de B. Entonces la regla de multiplicación establece que si queremos saber cuántas combinaciones posibles se pueden hacer, no necesitas hacer esto, solo necesitas multiplicar el número de elementos de cada conjunto. Miren que aquí tenemos, en la primera fila hay m elementos, en la segunda también hay m, en la tercera también hay m. Entonces hay, ¿cuántas filas? N filas. Y cada una de las n filas tiene n elementos. Entonces el número total de combinaciones es n por m. O sea, el número de elementos de A por el número de elementos de B. Así de sencillo. Eso es la regla de la multiplicación. Ojo, solo para dos conjuntos. Consideren entonces este ejemplo. Tenemos dos conjuntos de tres letras y un conjunto de cuatro números. Vamos a llamar A al conjunto de las letras que sería A, R y M. Y vamos a llamar B al conjunto de los numeritos que sería 3, 5, 6, 8. Bien, así. Entonces, por regla de multiplicación, si queremos saber cuántos arreglos se pueden hacer con un elemento de A y uno de B, pues A tiene tres elementos y B tiene cuatro elementos. Entonces, fácil. Número de arreglos es igual 3 por 4, 12. 12 arreglos salen con con los elementos de estos dos conjuntos. Y los pueden describir. Entonces sería primer elemento de A, con cada uno de los de acá. O sea, A3, A5, A6, A8. Bien. Ahora el segundo de A sería R, R3, R5, R6, R8. Y ahora M, M3,
M5, M6 y M8. Ahí están los 12 arreglos y no van a encontrar ningún otro. ¿Bien? No lo van a encontrar. En este caso el orden no importaría. O sea, A3 es lo mismo que usted escribir 3A. ¿Bien? O sea, lo que importa es que estén los dos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la regla de multiplicación para dos conjuntos. En el caso de múltiples conjuntos, por ejemplo, en el caso de múltiples conjuntos no pongo letras diferentes para los conjuntos, por ejemplo, conjunto A, conjunto B, conjunto C, porque si son 50 conjuntos, pues no van a encontrar suficientes letras para denotar cada conjunto. Entonces lo que se hace o lo que se acostumbra a hacer es colocar la misma letra a cada conjunto e diferenciarlos con un subíndice, diferenciarlo con un subíndice, A1, A2 hasta A sub K. En ese caso son K conjuntos diferentes. Y ahí el valor de K puede ser la cantidad de conjuntos que ustedes quieran. ¿Sí? K es el número de conjuntos. O sea, si son 20 conjuntos, entonces K igual 20. Llegaría a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta a sub 20. ¿Bien? Entonces, si tenemos K conjuntos y cada uno de ellos tiene tamaño o número de elementos indicado con N1 es el número de elementos del conjunto A1, N2 es el número de elementos del conjunto A2 y así sucesivamente hasta llegar a N sub K, que es el número de elementos del conjunto A sub K. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos saber el número de arreglos que se pueden hacer tomando un elemento de cada conjunto sucesivamente, solamente tenemos que multiplicar el número de elementos de cada conjunto. Número de elementos del conjunto 1 por el número de elementos del conjunto 2 por y así sucesivamente hasta multiplicarlo por el número de elementos del conjunto K. Es lo mismo que el caso anterior, solo que un poquito más extendido. Miren aquí, por ejemplo, dice que se tienen 8 libros de física, 4 de química y 7 de matemáticas. Todos son diferentes. Es decir, los 8 libros de física son diferentes, los 4 de química son diferentes, los 7 de matemáticas son diferentes. ¿Cuántos arreglos de 3 libros que contengan un libro de cada tema se pueden formar con todos los libros si primero van los de física, después los de química, después de matemáticas? Es decir, ustedes digamos que los van a colocar en un estante, primero colocan aquí un libro de física, después colocan un libro de química y después colocan un libro de matemática, así, física, química y matemática. Entonces, ¿cuántos arreglos posibles se pueden hacer? Entonces, pues, por regla de multiplicación, sin necesidad de hacerlos todos, ¿cierto? Ok, ya saben que como son diferentes, por ejemplo, este sería el primer libro de física, puede ser con el primer libro de química y con el primer libro de matemática. Ese es un arreglo, ¿cierto? Sería el primero. Entonces, el número de arreglos posibles sería, ¿cuántos libros de física hay? 8. 8 por, ¿cuántos libros de química hay? 4 por, ¿cuántos libros de matemática hay? 7. Bien. Igual, vamos a ver, yo por aquí tengo una calculadora y calculadora. 8 por 4 por 7 igual 224. ¿Eh? Entonces, número de arreglos posible 224. Entonces, ahí sí se la quedo debiendo porque no voy a ponerme a organizar todas las 24 formas de aquí. Bueno, hay 224. Por ejemplo, el primero de física con el primero de química con el primero de matemática. Puede ser el primero de física con el primero de química con el segundo de matemática. Cada uno de estos dos con los 7 de matemáticas. Y ahí van cambiando y salen 224 arreglos posibles. Son bastantes. Bien, entonces continuando con estas herramientas de conteo, el siguiente es el diagrama de árbol. Es una herramienta más que todo gráfica. Son dos herramientas gráficas que vamos a ver aquí para contar. La primera es este diagrama de árbol. Es muy útil en algunas situaciones. Por ejemplo, dice, considere el experimento que consiste en lanzar una moneda 3 veces consecutivas y observar el resultado. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es el número de resultados posibles al realizar el experimento. Aquí el experimento consiste en lanzar una moneda, pero
el número de veces que realizan el experimento, ahí va a implicar en qué tanto se va extendiendo nuestro árbol. Por ejemplo, si ustedes lanzan una moneda, solo hay dos posibles resultados, ¿cierto? Cara y sello. ¿Bien? Cara y sello. Solo esos dos posibles resultados. Entonces, si lo representamos en un diagrama, por ejemplo, voy a poner aquí cara, las dos posibles opciones, cara y sello. Y voy a escribir aquí, cara, sello. Entonces, si lanzamos la moneda una sola vez, esos son los dos posibles resultados. Si la lanzamos dos veces, entonces, nuevamente, o sea, las lanzamos una segunda vez, nuevamente van a haber dos posibles opciones. Independientemente, o sea, si en el primer lanzamiento salió cara, igual van a haber las mismas dos opciones en el segundo lanzamiento, ¿cierto? Las mismas dos opciones. O si en el primer lanzamiento salió sello, en el segundo también van a haber las mismas dos opciones. Cara y sello. Entonces, ese azul representa el experimento repetido por segunda vez. Cara, sello, cara, sello. Aquí dice que se lanza tres veces. Tres veces. Entonces, vamos a lanzarlo otra vez. Aquí nuevamente los mismos dos resultados, porque cada lanzamiento es independiente. Es decir, el resultado del tercer lanzamiento no depende del segundo ni del primero. Entonces deben seguir habiendo los mismos dos posibles resultados. A menos que el experimento pues ya le diga lo contrario. ¿No? Por ejemplo, si el experimento es lanzar la moneda hasta que salga dos veces cara o hasta que salga dos veces sello, ya ahí sí cambia un poquito la cosa. Ahorita lo hacemos. Así, bueno, quedó un poquito maluco, pero ahí va. Entonces aquí sería cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello. Y listo, esos son los posibles resultados del experimento. Entonces, el primer resultado es que las tres monedas caigan en cara, 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 cara. Los resultados son todos los posibles salidas de la moneda que ocurren en la trayectoria hasta llegar al extremo. Por ejemplo, aquí, primero cara, segundo cara, tercero cara. Para llegar aquí, ¿qué se necesita? Primero cara, segundo cara, tercero sello. O sea, cara, cara, sello. Para llegar aquí, cara, sello, cara. Para llegar aquí, cara, sello, sello. ¿Sí? Ustedes siguen como el camino, la trayectoria. Sello, cara, cara. Sello, cara, sello. Sello, sello, cara. Y sello, sello, sello. Entonces, ¿cuántos posibles resultados tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibles resultados del experimento que consiste en lanzar una moneda tres veces. Cuando, cuando el experimento se replica varias veces y son independientes, se puede calcular rápidamente el número de resultados. Por ejemplo, si se realiza una sola vez, ¿cuántas posibles opciones hay? Dos, ¿cierto? Cara y sello. Y van a elevarlo a la potencia correspondiente al número de veces que se realiza. Aquí en la base va el número de resultados y en la potencia va el número de veces que se realiza. O sea, 2 a la 3, 8. Número de resultados posibles, cara sello. Número de veces que se realiza, 3. 3. Bien. Es lo mismo, por ejemplo, si usted lanzar un dado. Lanzar el dado tiene 6 posibles resultados, ¿cierto? Si usted lanza el dado una vez, pues tiene 6 resultados, los números del 1 al 6. Pero si lanza el dado dos veces, entonces va a tener 36 posibles resultados. Y son todas las combinaciones. Primer dado en 1, segundo en 1. Primer dado en 1, segundo en 2. Primer dado en 1, segundo en 3. Y así sucesivamente. Hasta llegar al 6-6. Que son primer dado en 6, segundo en 6. Y ahí hay 36 posibles resultados. Y puede hacerlo también en un diagrama de árbol. ¿Sí? Entonces, les dije que le iba a comentar otro caso, por ejemplo, donde una moneda, ya me borro aquí. Entonces vamos a cambiar el experimento. Ya no va a ser este. O ya no va a ser este de aquí. Voy a escribirlo aquí. Aquí, por ejemplo, mira.
Se lanza una moneda hasta salir cara o dos veces sello. Entonces ya ahí hay condiciones. Acá usted solamente lanza, en el que hicimos, solamente lanza la moneda tres veces, sin condiciones, salga el resultado que salga. Pero acá hay condición. Usted va a lanzar la moneda hasta que le salga cara o hasta que le salga dos veces sello. O sea, sale sello por segunda vez. ¿Bien? Hasta que sale sello por segunda vez. Entonces, si hacemos el primer lanzamiento, miren que aquí ya es diferente la cosa. Vamos a hacer el primer lanzamiento de la moneda. Me llevo la rayita. Lanzamos la moneda la primera vez. Entonces, si la lanzamos la primera vez, pues van a ser los dos resultados que sabemos, ¿cierto? Cara, sello. Pero aquí dice, se lanza hasta salir cara. O sea, si en el primer lanzamiento sale cara, ya ahí muere. Ahí no podemos seguir lanzando. Ahí muere. Porque ya salió cara. Entonces no podemos seguir. Ahí termina el experimento. Pero si en el primero sale sello, debemos seguir. Entonces seguimos. Vamos a lanzar. Si en el primero salió sello, entonces tenemos que hacer el segundo lanzamiento. Hacemos el segundo lanzamiento y ahí está. Nuevamente aquí tenemos las mismas dos opciones. Cara, sello. Si en el segundo lanzamiento sale cara, esto allí muere. Que dice lanza hasta salir cara o dos veces sello. Y entonces, si en el segundo lanzamiento sale sello, pues ahí también muere, porque ya salió sello por segunda vez. ¿Sí? Ese es el diagrama de árbol del experimento en este caso. ¿Cuántos posibles resultados hay? Aquí, cara. Aquí, sello, cara. Y aquí, sello, sello. Entonces, este experimento tiene tres posibles resultados. Cara, sello, sello. Entonces, dependiendo de cómo, cuáles son las condiciones, se puede describir los resultados. Pero mire que en este caso los lanzamientos no son independientes, ¿cierto? No son independientes. Entonces no podremos hacerlo, por ejemplo, calculando, no, 2 a la 3 nos va a dar 8, 2 a la 2 nos va a dar 4. No podemos calcularlo haciendo lo que hicimos en el caso anterior, porque los lanzamientos no son independientes, ¿de acuerdo? Entonces no podemos lanzar el segundo si en el primero salió cara. Entonces, pero de todas maneras, miren que el diagrama de árbol nos ayuda bastante aquí, ¿de acuerdo? Bueno, así lo usamos y sirve para muchos otros casos. Seguimos para el siguiente caso que es el diagrama de Venn, que es otra herramienta gráfica para hacer conteos. Si estuvieron viendo el video anterior, todos esos grafiquitos de círculos donde se representan conjuntos, eso se llaman diagramas de Venn. Y no solamente son círculos, también los hacen en cuadrados o triángulos o cualquier otra figura que puedan hacer. No necesariamente son círculos los diagramas de Venn. Miren este ejemplo que está aquí. Dice que en una encuesta a los estudiantes, un grupo de estudiantes se determinó que 68 estudiantes se portan bien, 160 son habladores, 138 son inteligentes, 55 son habladores y se portan bien, 48 se portan bien y son inteligentes, 120 son habladores e inteligentes, y 40 son habladores inteligentes y también se portan bien. Le preguntan, ¿cuántos estudiantes son inteligentes solamente? No vayan a decir que 138 porque ya la están embarrando, ya están metiendo la pata ahí. ¿Bien? Aquí generalizan. 138 son inteligentes, pero de esos 138 hay unos que son habladores y hay otros que también se portan bien. Entonces, aquí nos están preguntando es cuántos son solamente inteligentes. O sea, esos estudiantes inteligentes que ni son habladores ni se portan bien. Solamente eso. Entonces, ahí nos es útil el diagrama de Venn. Entonces, voy a hacerlo las figuritas. Para ello me voy a ir aquí a las herramientas. Voy a buscar aquí formas. Bueno, y como son, vamos a ver, voy a hacer primero el conjunto universal. Voy a poner aquí el rectángulo. Bien, este es nuestro conjunto universal. Entonces lo voy a poner aquí. Voy a ponerlo con color azul.
este es el universo. Recuerden que los elementos del universo son estudiantes. Entonces, aquí en este rectángulo están todos los estudiantes. ¿Cuántos son? No sé, porque aquí no dicen a cuántos estudiantes se encuestaron. Entonces, esa es otra pregunta que podemos responder, ¿cierto? ¿Cuántos estudiantes se encuestaron? Lo podemos responder allí. Entonces, tenemos tres grupos de estudiantes: los que se portan bien, los habladores y los inteligentes. Entonces, cada uno de esos grupos debe ir representado por un conjunto. ¿Sí? Voy a dibujar los tres conjuntos. Aquí está un circulito. Voy a replicarlo y lo voy a poner aquí. Voy a replicar otro y lo voy a poner acá abajo. Ahí, vamos a centrarlo un poquito más. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a usar, voy a poner aquí. Voy a llamar a este el conjunto. ¿En qué? Vamos a llamar los que se portan bien. Bueno, vamos a llamarlo P. Conjunto P, portar bien. ¿Cierto? Con portar bien. Voy a señalarlo aquí de rojito. Vamos a llamar a este los habladores. Vamos a llamarlo este conjunto H, que son los habladores. Y los inteligentes verdes, vamos a ponerle aquí conjunto I, de los inteligentes. Entonces, para este caso, lo más recomendable es empezar a llenar esto de adentro hacia afuera. O sea, primero los tres, primero el del centro, después las intersecciones dobles y después acá estos y después ya afuera. ¿Bien? Ahí le sale más fácil. Voy a hacer algo más aquí. Por ejemplo, voy a pintar cada uno de verde. Solamente aquí, esto no es obligatorio, pero solamente para iniciar aquí un poquito. Por ejemplo, si pinto este de verde, todo el círculo verde, para identificarlo mejor. ¿Ve? Identificarlo mejor. Entonces, este es azul. Entonces, obviamente la parte donde se intersectan los dos conjuntos, pues va a tener un tono diferente, si se dan cuenta, ¿cierto? Tiene un tono diferente. Y ahora que le coloque el rojo, pues también va a tener un tono diferente. Ahí, vamos a ponerle rojo. Listo, ahí están pintados todos. Entonces, miren cómo vamos a llenar esto. Vamos primero de adentro hacia afuera. Aquí adentro, aquí están. Aquí en esta parte donde se intersectan los tres conjuntos, están los estudiantes que cumplen las tres características. O sea, se portan bien, son habladores, son inteligentes. Bueno, aunque estudiantes que se portan bien y sean habladores, bueno, dependiendo de qué consideran habladores, si son habladores que participan en clase, pues bueno, ahí es cierto. Si son habladores que hacen desorden, ya ahí, entonces pues ese tipo de habladores no necesariamente tendrían que portarse bien. Ya, pues igual es solamente a modo de ejercicio. Entonces, ¿quiénes son los que cumplen los tres tipos los tres condiciones estos? 40 son habladores inteligentes y se portan bien. Entonces aquí viene 40. Aquí hay 40 estudiantes en esta parte. 40. Vamos a escribirlo bien. 40. Pues ya este está, ya colocamos este. Vamos aquí. 120 son habladores e inteligentes. Aquí están, aquí está habladores azul, inteligentes verde. Entonces los que son habladores e inteligentes, o sea, los que cumplen las dos condiciones, son los que están en aquí. ¿Ya? Aquí. Esta parte es lo que son habladores e inteligentes. Y ahí tienen que haber 120. 120 son habladores e inteligentes. Pero mira que ahí ya tenemos 40. Entonces faltarían 80, ¿cierto? Faltarían 80. Por lo tanto, aquí vienen 80. De esa manera, ya hay 120 aquí habladores e inteligentes. Ahí hay 120. Entonces podemos tachar aquí 120. 48 se portan bien y son inteligentes. O sea, aquí están los que se portan bien rojo, los inteligentes verdes. Tienen que ser 48. O sea, esta parte de aquí tiene que tener 48 estudiantes. Pero ya tenemos 40. Entonces, esta partecita aquí faltaría solamente 8. Le colocamos ahí 8.
Ya tenemos 48, los que se portan bien y son inteligentes, ¿cierto? Ahora viene 55 son habladores y se portan bien. Esos son los que vienen aquí. Aquí, los que se portan bien y son habladores. Mira, portar bien, habladores. La intersección en los dos. ¿Bien? Entonces, si yo les escribo a ustedes acá, si les escribo acá en símbolos, ya los tres que ya hemos colocado. Esto es P interceptado H interceptado I. Esto aquí es H interceptado I. Y este aquí es P interceptado I. Aquí es habladores y se portan bien. Entonces aquí es H interceptado P. Interceptado P. 55. Van 40, faltarían 15. Y allí hay 55. Entonces tachamos este. 138 son inteligentes. Inteligentes es el conjunto verde, ¿cierto? 138. O sea, esto es I. 138. Entonces aquí deben haber 138, pero miren que ya estos que están aquí, ya están dentro de la I. La I es todo esto, ¿cierto? Ya están ahí dentro y deben haber 138. Entonces, ¿cuántos faltan? Vamos a ver cuántos faltan. Se supone que deben haber 138. Pues 138 menos 8 menos 40 menos 80 igual 10. ¿Ok? 10. Entonces aquí solamente hay 10 estudiantes. Vamos con el siguiente. Bueno, tachamos este. 160 son habladores. O sea, este es H, 160. Aquí en el círculo azul deben haber 160. Entonces a 160 vamos a restarle lo que está allí. Sería 160 menos 15 menos 40, 160 menos 15 menos 40 menos 80 igual 25. De aquí hay 25 estudiantes. ¿Bien? Y faltan aquí los de P, o sea, los que se portan bien. Hay 68 estudiantes que se portan bien. Entonces a 68 vamos a restarle lo que ya está dentro de ese conjunto. 68 menos 8 menos 40 menos 15 igual 5. O sea, 5 estudiantes hay aquí. Y listo. Entonces, faltarían saber cuántos estudiantes hay en total. O sea, cuántos estudiantes hay en el universo. Solamente tendremos que sumar todos esos números. ¿Cierto? Los sumamos todos. Vamos a ver, vamos a sumarlo, a ver cuántos hay. Y bueno, sabemos que en la I hay 138, ¿cierto? 138 es la suma de todo esto de aquí. Entonces solo sumamos 25 más 15 más 5. Más 25 más 15 más 5. Igual, 183. 183. Listo. Entonces aquí voy a colocar aquí afuera 183 estudiantes, ¿de acuerdo? Y bien, entonces así pueden responder la pregunta, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes son solamente inteligentes? La respuesta a esa pregunta sería, aquí están los inteligentes en el círculo verde, son 138 en total, pero de esos 138 estudiantes inteligentes hay 80 que también son habladores, hay 40 que también son habladores y se portan bien, y hay 8 que se portan bien. Entonces los estudiantes que solamente son inteligentes, o sea, aquellos estudiantes que son inteligentes pero ni son habladores ni se portan bien, son solamente 10. Entonces, respuesta 10. Son 10 estudiantes son solamente inteligentes. ¿Bien? Puedes responder otro tipo de preguntas. Por ejemplo, eh, ¿cuántos estudiantes son inteligentes? ¿Cuántos estudiantes son inteligentes
y se portan bien, pero no son habladores. O sea, sería este conjunto. ¿Cuántos estudiantes son? Inteligentes y se portan bien y no son habladores. ¿Bien? Inteligentes, se portan bien y no son habladores. Sería este conjunto. ¿Lo escribo bien? Mira. Inteligentes y se portan bien y no son habladores. Ese es el conjunto. Viene siendo es, ¿cuáles son inteligentes y se portan bien? Todos estos de aquí. Todos estos de aquí son inteligentes y se portan bien. 48. Pero no queremos a los habladores. Entonces tenemos que sacar a estos 40 que son habladores. ¿Sí? Mire que esos 40 pertenecen al grupo de los habladores también. Aquí. ¿Cierto? Entonces solamente quedarían 8. Entonces, 8 estudiantes son inteligentes y se portan bien y además no son habladores. ¿De acuerdo? Entonces, si usted le pregunta, por ejemplo, no, si seleccionamos un estudiante cualquiera de ahí, ¿cuál es la probabilidad de que no sea un estudiante hablador? ¿Cuál es la probabilidad de que no sea un estudiante hablador? Eso lo hace fácil, número de casos a favor sobre el número total de casos. ¿Cuántos hay en total? 183. ¿Cuántos no son habladores? Pues solamente quitamos los que son habladores. O sea, serían aquí 10 más 8, 18, más 5, 23. O sea, sería 23 de 180. Es la probabilidad de que al seleccionar un estudiante al azar, pues no sea un hablador. Entonces, pues bueno, la idea es mencionarles las herramientas gráficas para conteo y los otros métodos de regla de multiplicación. Entonces, bueno, esto sería todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video.